este día maravilloso tú hables a tu pueblo, Señor, conforme, Dios mío, la necesidad de cada vida y de cada corazón, sabiendo, Padre, que toda la gloria es atribuida a ti, la alabanza, la adoración y la pleitesía y la majestad del fuerte, la alabanza al Cristo de la gloria, del fuerte, la alabanza al Dios Todopoderoso, a su nombre. Sí respiró, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de los Corintios 5:17, dice que Pablo le habla a quien, a la iglesia de los Corintios, a su nombre sea la gloria, le dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted me pregunta en esta mañana, pero si ya todos somos nueva criatura, a su nombre. Pero si bien es cierto, cuando Dios manda hablar la palabra, es porque algo está aconteciendo, porque algo está pasando en nuestras vidas. Hace algunos días o algunos meses yo venía meditando en la vida que llevamos, a su nombre, que la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura somos, a su nombre. Pero si bien es cierto, meditando primeramente en mi vida, que a veces nosotros todavía no somos real nueva criatura, a su nombre, a su nombre. Creo que somos a media, porque cuando dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de pasado, es que ya esas cosas viejas ya quedaron atrás, y a su nombre. Y cuando hablamos que ya quedaron atrás, ya nosotros no tenemos que traerlas nuevamente a nuestra vida. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué yo le digo esto, mi hermana? Porque habemos personas que todavía tenemos las cosas o practicamos las cosas del mundo. A su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia no solamente habla que alguno es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente cuando habla de eso, no solamente que habla de que nosotros quizás ya vestimos diferente, a su nombre, quizás que ya tomábamos antes, pero ahora ya no tomamos, que quizás antes bailábamos, pero ya ahora ya no bailamos. Cuando habla de estas cosas, que somos nuevas criaturas, el Hijo de Dios o la hija de Dios, ciertamente hasta el vocabulario es nuevo, a su nombre. El vocabulario que teníamos antes, ahora en Cristo, ya no lo tenemos, a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque si antes no teníamos la forma de hablar correctamente, ahora en Cristo sí tenemos que hablar correctamente, palabras con sabiduría de parte del Señor. Y es lo que en estos tiempos se ha perdido, a su nombre. Y yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí, porque yo he meditado mucho cómo estoy comportándome delante de mis hermanos, delante de mis hermanas o delante del inconverso, a su nombre. Porque si bien es cierto, si yo estoy delante de usted, yo tengo que hablar como una sierva de Dios, como una ministra del Señor, no estar hablando palabras groseras, a su nombre. Y si estoy frente de alguien que me conoce de Cristo, tengo que demostrarle a esa persona que Cristo me cambió, y no solamente mi forma de vestir, sino hasta mi forma de expresarme, a su nombre.
su nombre, a su nombre. Y entonces nosotros sabemos lo que hablamos de parte de Dios y lo que no hablamos de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice: mamá, usted, mis hijas son claras como yo soy clara con ella. Mis hijas me dicen: usted como hija de Dios, y me ponen un cargo. Usted como líder, usted no tiene que compartir esas conversas con las personas. A su nombre, a su nombre. Pero habemos gente que nos molestamos porque nos corrigen. A su nombre sea la gloria. Cristo no cambia solamente por fuera, Cristo cambia por dentro también. A su nombre, Cristo no nos cambia solamente la vestimenta, Cristo cambia también el lenguaje del ser humano. A su nombre. Porque si bien es cierto, si antes nosotros insultábamos, ahora ya no. O sí lo hacemos. Gloria, todos son santos ahora. Oiga, hay cosas que acontecen en nuestra vida, pero el Señor, que es bueno, nos hace redarguir en nuestro corazón que nosotros hemos hablado palabras deshonestas. A su nombre sea la gloria. Porque si yo le digo que no he hablado una palabra que no ha sido de parte de Dios, mentirosa le haría yo. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos todavía. A su nombre sea la gloria. Porque no somos 100% santos, estamos rumbo a una perfección, porque el único perfecto es Cristo. ¿Sabe por qué le hablaba Pablo a la iglesia de los Corintios? ¿Sabe por qué? Él le hablaba con autoridad, él le hablaba con un hecho grande y poderoso. ¿Sabe por qué? Porque si usted se da cuenta, si usted ha lecturado la palabra, dice que Pablo, antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo de Tarso, a su nombre. Cuando este hombre no conocía a Cristo, ¿quién era este hombre? Este hombre era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Este hombre era un hombre que mataba a los cristianos, y a su nombre era un hombre malo, era un hombre perverso, un hombre que no tenía piedad, un hombre que no tenía misericordia. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Pero cuando él tuvo un encuentro con el maestro, este hombre cambió. A su nombre. A su nombre. Porque si usted ha lecturado Biblia, se cuenta que dice la Biblia que él iba rumbo a Damasco, ¿qué? A su nombre. Y se encontró con el maestro de maestros, con el que enseña, con el que capacita. A su nombre. Con el que restaura, con el que levanta. A su nombre sea la gloria. Se encontró con Jesucristo, a su nombre, y le dijo: ¡hey! Párate ahí. Como muchas veces nos ha frenado a nosotros. ¿A cuánto Dios nos ha frenado? Muchas veces. Usted va para allá cuando Dios le dice: camina aquí. Usted va a la derecha o a la izquierda, y Dios le dice: no, no es para la derecha, no es para la izquierda. Y Dios se pone en medio y le dice: ¿a dónde vas si yo no te he mandado? A su nombre. Pablo iba rumbo a perseguir la iglesia de Jesucristo. Pero él no sabía, como nosotros no sabíamos, que un día íbamos a tener un encuentro con el maestro. Pablo no sabía que en este trayecto del camino se iba a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Y se encontró con aquel que le cambió la vida, con aquel que hizo un hombre nuevo y dejó el hombre viejo atrás en el pasado. A su nombre sea la gloria, de fuerte la alabanza al Dios Todopoderoso. Por eso Pablo le dice: ¡hey, iglesia! Mire, es que Pablo no le hablaba a cualquiera. Pablo no le hablaba, no se fue a parar afuera de la ladrillera a hablarle. Pablo le hablaba a la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué le hablaba? Porque habían algunos que se habían
a su nombre. Y siempre le comento algo al pastor cuando pasa algo. Hace unos días, mi ex, siempre nos saludamos, porque nunca terminamos en pelear, como de perro y de gato, como dicen por ahí, sino que como debió ser, como cristiana que yo soy, y él como conocedor también de la palabra lo que es apartado. Terminamos en buena situación todo. Y hasta el día de hoy puedo decir que a veces conversamos, a veces hablamos y hablamos como tenemos que hablar. Pero a veces el enemigo también lo quiere usar a su nombre. Y estábamos conversando de algo y él, yo no podía escuchar porque él mandaba unos audios y se escuchaba música mundana. Y yo le dije, ¿hablas tú? O no sé qué pasa, porque yo no te escucho, lo que escucho son música mundana. Y él me dice, ¿y te gustaría que yo te mande una música mundana? O sea, una música de la que estoy escuchando, a su nombre sea de gloria. Y yo medité por no pensar, porque mentiroso le diría si yo le dije sí, rápido o no rápido, sino que yo me puse a meditar, porque esta carne humanamente a veces quiere a su nombre recibir o hacer cosas que no son agradables delante de Dios, a su nombre. Pero yo medité rápido y yo le dije, si tú mandas es pasar el tiempo o perder tu tiempo, porque de que yo la voy a escuchar, no la voy a escuchar. Y no de que yo 100% estaba segura que no la iba a escuchar, sino que yo lo que quería era evitar que el enemigo entre por ese lado, a su nombre sea la gloria. Y yo le digo, no me mandes porque yo no la voy a escuchar. Porque si yo no le decía nada, de pronto podía escucharla a su nombre, a su nombre. Y es ahí cuando esas cosas que son viejas las voy a volver a traer a mi vida y a su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Y no me va a permitir seguir creciendo como Dios quiere que yo siga caminando a su nombre. Y si yo escucho una música del mundo, mañana puedo escuchar dos y a su nombre sea la gloria. Y para mejor no entrar en esa tentación que dije, ¿sabe qué? No me mandes nada. Si tú me vas a mandar una música, cualquier cosa del mundo, mejor hasta aquí quedó nuestra conversa. A su nombre. Porque primero hay que cortar por lo sano, que antes que después cortar ya con problemas. A su nombre. Dele fuerte la alabanza al Dios Todopoderoso y a su nombre sea la gloria. Y yo necesitaba eso, ¿sabes? Porque si yo quiero ser diferente, no tengo que permitir esas cosas. A su nombre sea la gloria. Y sabe que cuando yo tengo conversaciones con él seguido, yo le digo al Señor, Señor, haz la obra. Señor, si es de parte tuya, mejor manténlo a distancia, a su nombre. Y revélame, Señor, si él va a venir de parte de ti o de parte del enemigo. A su nombre sea la gloria. Oiga, y Dios es bueno, porque como a los 2 días yo tuve un sueño donde que yo volvía con él y mi vida era caótica. A su nombre. O sea, vivía la misma historia de 14 años que viví con él. A su nombre. Cuando Dios me muestra, entonces yo lo que sigo diciendo al Señor, sigue orando. No es hora. Porque él quedó a venir el domingo pasado, pero no vino. Y yo le dije, Señor, si eres parte tuya, tráelo. Si no es tu tiempo, Jehová, déjalo por allá quedito. Que él haga lo que tenga que hacer con él cuando él desee, a su tiempo. Debe fuerte la alabanza a Dios, porque eso para mí ya es pasado, porque eso para mí ya es cosa del pasado, ya no pertenece. A su nombre sea la gloria, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasadas ya quedaron atrás. Y si algo Dios quiere hacer en mi vida, con la vida de él, será cuando él sea un hombre nuevo, un hombre
a su nombre, a su nombre. Porque quizás antes caminábamos como modelos, a su nombre, porque así pasa, porque a veces esta carne quiere hacer algo que al mundo le agrada, pero que a Dios no le agrada. A veces las mujeres nosotras, a veces queremos que los hombres nos elogien o no. Humanamente estoy hablando de la mujer vieja, pero de la mujer nueva ya no tiene esa actitud, tiene otra actitud y a su nombre que usted y yo caminamos para que el Cristo de la gloria, para que Él sea diciendo, este es mi sierva, este es mi siervo, que camina no por ser visto por el hombre, sino para ser visto por el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Alabanza sea el Cordero para siempre. Dice que Pablo ya era un hombre diferente. Dice que Pablo fue cambiado, que todo lo que él era, eso quedó atrás. Él nunca en su nueva vida pasaba recordando lo que él había sido atrás antes de conocer a Cristo. Él fue un hombre que marcó la diferencia. Es un hombre que nos dejó ejemplo a seguir. Por eso que Pablo pudo decir esta palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia y a su nombre. ¿Sabe por qué Pablo pudo decir esta palabra poderosa? Porque realmente era un hombre nuevo, porque realmente era un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que había dejado todos los deseos de este mundo atrás y a su nombre. Oiga, Pablo tenía autoridad para decir lo que está escrito en la palabra, a su nombre. Pablo no pudo decir algo sin haberlo hecho a su nombre. Pablo pudo decir: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar? Quizás me podrá separar hambre, tribulaciones, desnudez. ¿Quién me podrá? Ni lo alto ni lo profundo, dijo Pablo, nadie me podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él realmente era 100% un hombre transformado, un hombre cambiado, una nueva criatura, y a su nombre sea la gloria. Pablo dijo: yo puedo decir que llevo la marca de Jesucristo, a su nombre. ¿Cuántos podemos decir que llevamos la marca de Jesucristo? Nos queda grande esa palabra. ¿Sabe por qué Pablo pudo decir eso? Cuando Pablo le picó la serpiente, fue encarcelado, casi lo matan a su nombre, era perseguido, no solamente una vez, sino muchas veces, pero Pablo, en medio de todo eso, él pudo decir: yo llevo la marca de Jesucristo, porque por Jesucristo me pasa todo esto, y a su nombre sea la gloria, a su nombre. Pero nosotros muchas veces no queremos dejar nuestra forma de hablar por Cristo, a su nombre, a su nombre. Oiga, mis hijas me han estado corrigiendo muchas veces en todo este último día: mamá, algo está pasando, que ya no habla como antes, a su nombre. Tú sabes que incluso me retaron, y yo acepto cuando es de parte de Dios, porque dice que nosotros tenemos que escuchar a los grandes y a los pequeños, a su nombre. Dijo: usted no tiene que por qué dejarse faltar el respeto, ni que le falten el respeto, ni respetar a nadie, porque con esta actitud usted está demostrando que usted está alejada de Dios. A su nombre, a su nombre. Porque mis hijas parecen mentiras, pero ellas se dan cuenta de muchas cosas, cosas que a veces ni yo misma me doy cuenta. Pero ellas me sientan: mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué los otros? Yo le digo: ¿saben qué es lo que yo hago? Cuando ellas me hablan de eso, yo le digo: yo acepto la corrección de ustedes. Cuando yo las corrija, quiero que de la misma forma usted acepte ser corregida, a su nombre. Porque dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¡Eres fuerte! ¡La alabanza al Dios Todopoderoso! Porque imagínense si yo le dijera a mis hijas: ¿y quién eres tú para venirme a corregir? Si yo le dijera a mis hijas: tú no tienes ni autoridad, ni arte, ni parte, a su nombre. Pero el
cada uno. A su nombre. Las cosas viejas pasaron los pleitos, a su nombre. Pasaron atrás muchas cosas, pasaron atrás eso de que ya no saludo a mi enemigo. A su nombre. Jesucristo dijo: ¿qué de extraordinario tiene de amar a los que nos aman? ¿Qué de extraordinario tienen de dar a los que nos dan? Nada de eso tiene de extraordinario. Extraordinario tiene que usted y yo amemos a aquellos que nos aman, a aquellos que no nos aman. Extraordinario es que nosotros le demos a aquellos que no nos dan. A su nombre sea la gloria. Amar a aquellos que nos odian. A su nombre. ¿Qué de extraordinario tiene Jesucristo? Si yo le digo que amo a mi hermano porque él me dice que me ama. ¿Qué de extraordinario tiene si yo perdono a quien me perdona? Yo tengo que perdonar a quien no me perdona. Yo tengo que perdonar a quien incluso habla mal de mí, aún siendo verdad o aún siendo mentira, porque ahí demuestro que yo soy nueva criatura, que estas cosas quedaron atrás, que todas son estas nuevas. A su nombre. Porque quizás en el mundo yo no perdonaba, porque quizás en el mundo yo maltrataba, porque quizás en el mundo yo le daba a quien me daba, porque quizás en el mundo yo era distinta, pero ahora en Cristo yo soy diferente, porque ahora en Cristo usted y yo no somos diferentes, porque ahora en Cristo nosotros amamos a aquellos que no nos aman, porque nosotros le damos a aquellos que no nos dan, porque nosotros amamos aún a aquellos que nos ponen de piedra de tropiezo para nuestra vida. Nosotros los amamos porque somos diferentes. A su nombre sea la gloria. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Si todos estamos en Cristo, están en Cristo, pero muchos no son nuevas criaturas. Muchos ya dejaron eso atrás. Incluso tú que me estás preguntando. Tú me estás preguntando por qué que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Porque tú te has olvidado de muchas cosas. A su nombre. Porque tú te has olvidado que una mujer nueva en Cristo marca la diferencia. Porque una mujer en Cristo ya no está en conversaciones que no agradan a Dios. Y Dios me decía, porque yo ya no quiero que tú sigas donde no tienes que estar. Yo te quiero ver en otro lugar. Yo te quiero ver que tú sigas marcando la diferencia. Porque tú ahora ya no estás marcando la diferencia. Tú estás siendo igual que los otros. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Porque tú te estás contaminando con palabras que no debes de hablar, que no debes de escuchar. Porque tú te estás contaminando nuevamente con las cosas que ya dejaste atrás, con las cosas que ya le pertenecían solamente al mundo. Te estás contaminando porque estás escuchando lo que tú no debes, porque has dejado de escuchar mi voz. A su nombre, a su nombre. Porque cuando alguien habla de parte de Dios, primeramente Dios habla en nuestra vida, porque Dios conoce cómo estamos nosotros delante de Él, porque Él conoce cómo yo estoy delante de su presencia, porque Él conoce que yo he dejado muchas cosas para Dios, porque Él conoce que yo ciertamente he estado dejando la adoración al Señor, el Dios Todopoderoso, porque ciertamente yo ya no he estado hablando como el Cristo quiere que yo hable, porque mi vocabulario ciertamente ya no es el mismo, y Él quiere que nosotros tengamos un vocabulario diferente. A su nombre. Todo pasó, ya no traigamos esas cosas de nuevo, ya no recordemos lo que pasó ayer. Si yo me pusiera a recordar hasta lo que pasó ayer, no estuviera aquí. Pero lo que yo le digo al Señor, lo que siempre Dios me dio una palabra hace mucho tiempo, por tantas cosas que han acontecido en mi vida, porque yo he podido escuchar, porque Dios me ha podido mostrar, porque Dios me ha hecho ver que cuando tú estás haciendo algo para Dios, ciertamente el enemigo va a usar, así sea, hermano, va a usado para hablar mal de ti, porque ciertamente Dios no va a permitir. ¿Sabe por qué? Para ver realmente en quién tenemos puesto la confianza. A su nombre sea la gloria. Si ciertamente, si fuera por muchas cosas que me acontecen en el
si somos nuevas criaturas también tenemos que guardar el corazón y no dejar que cualquier cosa dañe el corazón del hombre o de la mujer, del joven y de la jovencita. Cuando Dios le hable, cuando alguien le hable de parte de Dios, usted acepte la corrección de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere ver que cada día seamos mejores. Por eso cada día Dios nos ama. Eso no. ¿Cuántos quieren que haya muchas cosas nuevas? ¿Cuántos quieren dejar en totalidad todas las cosas bien atrás?